Bienvenidos a el curso de álgebra lineal, álgebra 4. En este video vamos a ver permutaciones, va a ser el primer video de permutaciones, son dos. ¿Por qué vemos permutaciones en un curso de álgebra lineal? Porque bueno, ayudan a hacer las demostraciones, eh, ayudan a entender y hacer demostraciones en varias partes, álgebra lineal en particular cuando uno trabaja con determinantes, y porque también nos va a ayudar a expresar muchas ideas con simplicidad. Eh, la teoría de permutaciones la voy a seguir esencialmente del libro An Introduction to the Theory of Group de Rothman. Joseph Rothman es un libro muy interesante para cualquiera que quiera aprender grupos. Es un muy buen libro para aprender grupos. Nosotros vamos a cubrir esencialmente las primeras secciones del capítulo 1. Esencialmente, o sea que vamos a ver de la página 2 a la 10 aproximadamente. Eh, no vamos a ver demostraciones, sino más bien demostraciones, o sea, vamos a ver las propiedades de las permutaciones. A mí me interesa que tengan un manejo funcional de las permutaciones y vamos a chequear las propiedades mediante ejemplos. Y también vamos a aprender un poquito cómo se manejan las permutaciones con Sage. ¿Ok? Em, vamos a la teoría correspondiente. Entonces, tenemos, ¿qué es una permutación? Bueno, las permutaciones necesitan background para ser definidas, sea X un conjunto no vacío, si una función alfa de X sobre sí mismo, diremos que alfa es una permutación si es biyectiva. Una permutación de X si es biyectiva. O sea, no todas las funciones biyectivas son permutaciones, lo son las funciones biyectivas de un conjunto sobre sí mismo. Si la imagen y el dominio son diferentes, no hablamos de permutaciones en general. Y bueno, notación. Vamos a usar Sx como el conjunto para denotar el conjunto de todas las permutaciones de un conjunto sobre sí mismo. Otra notación importante es la notación corchete, que representa el segmento inicial de los primeros n enteros. Así, por ejemplo, corchete 3 significa los enteros 1, 2 y 3. Corchete 107 significa los enteros 1, 2, bueno, hasta el 107. ¿Ok? Entonces, en vez de escribir S corchete N, vamos a escribir Sn, más cortito porque se usa mucho. En general vamos a hablar de las permutaciones Sn. Eh, para anotar las permutaciones, uno habitualmente utiliza la notación Lagrange, que tiene dos formas. La forma matricial y la forma en lista, se podría decir. En la forma matricial, ¿qué tenemos? En general tenemos el dominio, que está arriba, y la imagen abajo de cada elemento del dominio. Ok, por ejemplo, así tenemos que la imagen del 2 es alfa de 2. Cuando uno utiliza la notación de Lagrange de lista, lo que tengo que en cada posición pongo la imagen de la posición. O sea, aquí va la imagen de la posición 1, aquí va la imagen de la posición 2 y aquí va la imagen de la posición n. Por ejemplo, si tomamos que x son los primeros 5 enteros, acá tenemos una permutación denotada en forma matricial y denotada en forma de lista, que en realidad es simplemente quedarse con la imagen. ¿Ok? Esta permutación lo que hace, por ejemplo, manda el 2 al 1. Aquí en la posición 2 ponga el 1. Y fíjense que, por ejemplo, deja el 4 quieto. O sea, en la posición 4 va el mismo 4. ¿Ok? Es importante saber cuántas permutaciones tiene un conjunto. Si uno piensa un poquito, cuántas permutaciones tiene en conjunto
¿Cuántas funciones biyectivas hay del conjunto de los primeros 5 enteros en sí mismos? Y bueno, no debería ser difícil darse cuenta que hay 5 factorial. ¿Por qué? Por ejemplo, ponemos el 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando voy a poner una imagen, voy a construir una función. Voy a elegir una función cualquiera biyectiva de los primeros 5 enteros en sí mismos. Y entonces para darle una imagen al 1 tengo 5 opciones. Ahora cuando le voy a dar una imagen al 2, yo no tengo 5 opciones porque ya gasté una acá, ya puse algo acá. Entonces no puedo repetir porque si repito no voy a ser biyectivo, así que tiene que ser diferente. Entonces lo que me queda son 4 opciones. Una vez que voy a darle la imagen al 3, una vez que ya fijé qué imagen le toca al 1 y qué imagen le toca al 2, al 3 no le puedo dar ninguna de estas dos asignaciones, así que me quedan 3. Para el 4 tengo 2 posibles nada más. Y el 5 ya no tiene opción, porque tiene que ser biyectiva la función. Entonces, por el principio multiplicativo, la cantidad de biyecciones que tengo del conjunto del 1 al 5 sobre sí mismo son 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es 5 factorial. Entonces, no es difícil darse cuenta que cuántas permutaciones tiene el conjunto de n elementos, n factorial. ¿Ok? Entonces son todas las biyecciones de los primeros en enteros en sí misma, son n factorial. Las permutaciones, si uno estudia un poquito de grupos, sabe que tiene estructuras de grupo, tienen identidad, cada permutación tiene inversa y tienen una operación entre ellas que va a ser, vamos a llamarla un producto, que es la composición. Ahora, el producto alfa-beta representa la permutación, pero ¿qué permutación es? En el sentido que uno se pregunta, cuando yo tengo alfa-beta me da una función y es la función formada por estas dos. Y entonces, ¿cuál aplico primero? Es si yo tengo que aplicar alfa-beta a alguien, al 1. ¿Qué es esto? ¿Es alfa de beta 1 o beta de alfa 1? ¿Cuál aplico primero? En general, si uno escribe así, está suponiendo que va a aplicar primero beta y después alfa. O sea, nos vamos a pensar de esta manera. O sea, vamos a pensar que los operadores se agregan a izquierda. Otra forma de pensar en álgebra es poner el 1 y decir, pongo alfa, beta, y pensar que los operadores se aplican a izquierda. Entonces, en este caso, alfa por beta aplica primero alfa y después aplica primero beta. No es trivial esta observación, ni es porque, por ejemplo, vamos a ver que Sage piensa así. Entonces, sí, hay que estar atento a eso. Nosotros vamos a pensar de esta manera. Entonces, para nosotros alfa, beta es aplique primero beta y luego alfa. Entonces, si yo tengo esta permutación alfa y tengo esta permutación beta, veamos qué nos da alfa beta. En el sentido que primero tengo que aplicar beta al 1. ¿Qué le hace beta al 1? Al 1 lo manda al 2. Entonces tengo el 2 y ahora veo qué es lo que le hace al 2 alfa. Y alfa al 2 lo deja quieto. Entonces alfa de 2 es 2. Entonces alfa beta de 1 es 2. Uno podría ver, ya que estamos, podríamos hacer la cuenta beta alfa. En este caso, beta alfa, ¿qué es? Aplique primero alfa y después beta. O sea, por ejemplo, al 1, alfa lo manda al 3 y por el y alfa al 3 lo manda al 1. O sea que la imagen de 1 bajo beta alfa es 1. ¿Ok? Bueno, sigamos con alfa beta. La imagen del 2 bajo alfa beta es 1 porque bueno, el 2 por beta va al 3 y el 3 por alfa va al 1. Y la imagen de el 3 bajo alfa beta es 3 porque
perdón, el 3 es mandado por beta al 1 y el 1 es mandado por alfa al 3. O sea, la imagen del 3 bajo alfa beta es 3. O sea que alfa beta es la permutación 2, 1, 3. Si hiciéramos la beta alfa, ya vimos que la imagen del 1 es 1, veríamos que nos da esta. Entonces comprobamos que en general el producto de permutaciones no conmuta, como en general pasa con las funciones. Pero habría que chequearlo porque es un subconjunto de funciones. Podría ser que en este subconjunto de funciones hubiera permutación, pero no lo hay. Ok. Vamos a usar estos símbolos para denotar la identidad. 1n o n, con o sin subíndice de acuerdo a si es o no claro el conjunto sobre el que estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, la identidad 5 representa es la permutación esta. O sea que deja quieto cada uno. O la identidad 3 es 1, 2, 3. Bien. Después tenemos, en general, uno tiene que, cuando trabaja con algún objeto en matemáticas, es importante definir con claridad cuál es la igualdad. Vamos a decir que dos permutaciones son iguales y son iguales como funciones. O sea, si la imagen bajo alfa de K es igual a la imagen bajo beta de K para todo K del conjunto sobre el que están definidas las permutaciones. Después vamos a ver, por ejemplo, que, bueno, vamos a definir ahora cuando vamos a decir que un objeto, una permutación es la inversa de la otra, es si cuando las compongo me da la inversa. Si esto pasa, también va a pasar que esto de 1. Así que voy a decir que beta es la inversa. Por ejemplo, cuando uno tiene una notación de Lagrange es fácil ver la inversa porque la inversa, ¿cómo se ve? Y en realidad se ve mirando la función, pero la matriz de la función de Lagrange hacia arriba. Entonces la imagen del 1 es el 3. La imagen del 2 es el 1. Y la imagen del 3 es el 2. Y ahí conseguimos la inversa. Y si uno hace beta por beta a la menos 1 o beta a la menos 1 por beta, lo que va a obtener identidad 1, 2, 3. Por ejemplo, veamos la imagen del 2 de esta. Entonces primero es apliquemos beta al menos 1, el 2 por beta al menos 1 va al 1 y el beta al 1 lo manda al 2, o sea que la imagen de es 2, como corresponde. Bien, entonces ya tenemos la noción de inversa. Vamos a otra noción que va a ser importante, sobre todo para lo que sigue, es la noción de movidos y fijos. Vamos a decir que dado un elemento X del conjunto y una permutación sobre ese conjunto, vamos a decir que alfa fija X es lo equivalente a decir, o es lo mismo que decir que X es un punto fijo de alfa, o sea, alfa de X es X. Vamos a decir que alfa mueve a X si alfa de X es distinto de X. Así, por ejemplo, tenemos la permutación 3, 2, 1, vemos que alfa fija al 2, la imagen de 2 es 2, y mueve al resto. O sea, la imagen del 1 no es 1, es 3, la imagen del 3 no es 1, la imagen de 3 no es 3, es 1. Entonces son los que son movidos. Acá están, esta notación habitual, es decir, los movidos de alfa son 1, 3, los fijos de alfa es el single 2. Si tomamos la permutación beta, dada por 2, 3, 1, vemos que beta mueve todo. Entonces los movidos son todos y los fijados este es beta, es el vacío. Y con esto damos por terminado el primer video de permutaciones. Nos vemos en el próximo video.